Hola, bienvenidos a Boe Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de esta semana vamos a empezar a hablar de una obra que me gusta mucho trabajar a partir de niveles intermedios, el concierto para Boe de Haydn. De hecho, es una obra que he utilizado en el último libro que tocamos hoy como ejemplo de la utilización que hago yo del repertorio con una finalidad didáctica. Es verdad que es una obra de concierto, la puede tocar cualquier solista, pero como materia de estudio, como un método más, nos ofrece muchas cosas que podemos trabajar. Y como no hay nada mejor que empezar por el principio, es lo que haremos hoy. Hasta aquí, con esto nos va a bastar. ¿Qué tenemos en este principio? Unas notas largas que van progresivamente subiendo. Que merece la pena que las trabajemos aparte. Luego ya las integraremos en la obra, pero ese intervalo de do a mi lo podemos trabajar. Para asegurar su afinación y la igualdad de sonido entre las notas. Así, cada intervalo podíamos ver su relación. Y el más importante, el do del inicio con ese do agudo al que llegamos. Perdón. Que se corresponda la afinación de estos dos do. Trucos los hay. He hecho la posición normal, abierta del do. A la que sí le he hallado la llave del do grave, le doy un poco más de estabilidad y puedo crecer, puedo vibrar con menos riesgo. Tenéis que probar en vuestro oboe. Depende del modelo que tengáis, esta llave os puede servir. O quizá tenéis que valorar si os añade estabilidad y si no os cambia demasiado el color del sonido, para que esté integrado con el resto de las notas de este inicio. Esta primera línea nos permite trabajar la afinación, la correspondencia entre las notas. Y otra cosa que veremos un poquito más adelante hacia la cuarta, quinta línea, la regularidad en las semicorcheas. Por ejemplo, este la, sol, fa, sol, si suele salir bastante fácilmente, no suele plantear problemas, pero es muy fácil escuchar esto. El re es una posición cerrada, las notas son muy abiertas y es muy fácil echarse a correr. Y tenemos que tener mucho cuidado de que estos cuatro grupos de 4 semicorcheas cada uno, dentro del grupo las 4 sean bien regulares y que los 4 grupos también sean regulares entre sí. Forma de trabajar, lo que he hecho yo ahora. Quitamos el valor largo, hacemos una negra en lugar de la nota larga. Y mantenemos un ritmo. Pam, para, pam, para, pam, para, pam. Ya veis dos cosas. Regularidad de notas en un grupito muy corto y luego afinación en notas largas. Seguiremos con esta obra, por cierto. He dicho concierto de Haydn, como la mayoría sabréis, no es de Haydn. Seguimos la semana que viene.